Por fin hemos podido ver ya a Lewis Hamilton corriendo en el circuito de Fiorano, vestido de Ferrari y con un coche de Ferrari. Vimos la presentación de la livery, la cual podéis ver nuestra opinión en otro vídeo, pero aquí estamos hoy para comentar cuáles son las principales diferencias técnicas en comparación al coche del año pasado y ver si por fin hay algún indicio de que podamos ver un Ferrari campeón en 2025. Y para comentar todo esto tenemos al tifosi número 1 de este canal, Guille. De este canal, porque Porque tampoco hay mucha gente, me refiero. Y porque tengo yo la gorra. Pero sí, me pongo a las espaldas toda esta responsabilidad ahora mismo. Lo que has dicho tú, la livery ya la hemos comentado en otro vídeo, ya hemos dado nuestra opinión largo y tendido analizando todo este tema del logo de HP y el azul de IBM en el alerón trasero. Digo, por si alguien está esperando que comentemos eso otra vez, le mandamos, le redireccionamos al otro vídeo. Aquí yo creo que vale un poco más la pena invertir tiempo comentando, ya que hemos visto al coche rodar en pista, en Fiorano, por fin a Hamilton en el SF25, en estos test de hoy. Bueno, hay cosas a comentar, hay cosas interesantes a comentar de este coche. Perfecto. Ya han salido algunos comentarios, ¿vale? Como sabemos, Enrique Cardile ya no forma parte de la escudería Ferrari, en este caso lo sustituye Loic Serra, y uno de los comentarios que hizo es que tenemos un coche un 99% nuevo. ¿Es eso así? Bueno, esto es algo que ya empezaron a decir hace un tiempo y como que lo han vuelto a repetir, también se lo escuchaba a Baser en su momento. Creo que de los que se ha podido ver, porque es verdad que no hemos podido, como lo de ayer fue, bueno, el evento de la Fórmula 1, ayer o cuando estéis viendo esto, el evento este de la Fórmula 1 solo han presentado las liveries. A nivel el monoplaza que veremos de cara a los test, solo hemos podido intuir cosas de McLaren, que lo medio presentó el jueves, de Williams, de Haas hemos visto alguna cosa. De Ferrari es el único que ha hecho como unos renders del coche y es como el que más podemos comentar. Realmente, de todos estos que estoy diciendo, el que claramente ha hecho un cambio más significativo es Ferrari. Ferrari ha cambiado cosas y ha cambiado cosas importantes que ahora vamos a ir comentando. No sé si el 99% del coche, yo creo que es una forma de exagerar, pero sí que es cierto que compro las declaraciones de que es un cambio bastante radical para un último año. Que nadie se le olvide que este es el último año de reglamento de efecto suelo y ya 2026 se cambia. Se ve que es un cambio agresivo, digamos, para el momento en el que es. Un tema importante, ¿vale? Ya entrando directamente en materia, es que pudimos ver el año pasado cómo Ferrari presentaba una configuración de push-rod-pull-rod contraria a la gran mayoría de equipos, que ahora te agradeceremos, Guille, también que nos comentes un poco por encima desde un punto de vista básico para entender a qué se refiere o cuál es la diferencia entre push-rod-pull-rod, pero que en su momento se dijo, oye, esto a nosotros no nos afecta tanto, así que no nos importa nadar contracorriente, pero hemos visto un cambio. Esto ya es algo. Claro, es lo que has dicho tú. El año pasado Ferrari de los de arriba era el único que presentaba este esquema de geometrías y ya vimos declaraciones de Enrico Cardile en su momento el año pasado, que luego se fue del equipo, no sé hasta qué punto puede tener algún tipo de relación, pero hizo declaraciones diciendo: nosotros seguimos apostando por esto porque hemos valorado cambiar a pull rod, pero no le vemos tanto beneficio. Al final estamos hablando del esquema de esta geometría de aquí que estás mostrando tú en pantalla y es este brazo. Al final es como trabaja la suspensión, si como empujando o estirando. Vale, tampoco voy a entrar aquí a explicar exactamente cómo se conecta la suspensión por dentro y tal, pero es un cambio bastante significativo que ha hecho el equipo y que ya se intuía el año pasado, durante la temporada pasada, que lo podían llegar a hacer. ¿Por qué lo digo? No sé si la gente se acordará cuando actualizaron el coche en España, que empezaron a tener todos estos problemas de porpoising, no sabían cómo solucionarlo, falta de sincronía con el simulador. Empezaron a decir en declaraciones que había un problema de diseño de base en el coche. Y entonces, ahora hacen este cambio. Yo no sé si ese problema de diseño de base era este. Porque es un cambio bastante importante en estos coches que estamos hablando siempre, o se ha hablado siempre desde el 2022 que entró el efecto suelo, la importancia de conseguir una buena estabilidad de la plataforma, del suelo, de
de conseguir un buen sellado para que el suelo trabaje lo más eficientemente. Esto es algo en que el Red Bull ha sido súper bueno hasta que han entrado todo el tema de los alerones flexibles de McLaren y tal. Red Bull había sido el que mejor había sabido rendir ahí y siempre se le achacaba a su estabilidad de la plataforma. Entonces, trabajar con las suspensiones va en esa dirección, digamos. Entonces, este cambio es arriesgado, pero en propias palabras de Loic Serra contemplan que esto es una evolución a mejor porque como el diseño de pushrod que tenían antes ya estaba totalmente en un límite, en un techo, y creen que así tienen más ventana de trabajo. Al final, al hacer este cambio, no es que un sistema sea mejor o sea peor, pero sí que es cierto que hay una tendencia a en este reglamento parece que encuentran más beneficios con esta forma de trabajo, porque aerodinámicamente el aire puede entrar más limpio, dejas más espacio para que entre, también el conducto de entrada de los frenos lo puedes posicionar de otra forma, o sea, es un conjunto de cosas, no es simplemente me cambio a pull rod y tiro para adelante. Bien. Haas, por ejemplo, mantiene el push rod, porque dicen, lo conocemos, lo entendemos, nos quedamos aquí. Pero es un cambio realmente importante por lo que digo, de último año de reglamento, ostras, si sale mal, te lo comes. Claro, es lo que te iba a decir. Podemos ver entonces un Ferrari que realmente va por todas en 2025 porque se ve candidato en vez de hacer lo que probablemente hagan muchos equipos, que es ser relativamente conservadores ya pensando de cara en 2026. Puedes, al menos de cara, yo creo que en este movimiento lo interpreto así. También hay declaraciones de Leclerc después del día de test de hoy que ha salido bastante bien. Han tenido un problema por la mañana que se les ha parado el coche, pero las sensaciones han dicho que han sido muy buenas. Han empezado a salir tiempos comparativos con el año pasado y se ve que el coche corre un montón, pero digo, no se puede comparar de un año a otro. Como está la pista, el tipo de test no se puede comparar. Pero sí que decía Leclerc, esto son palabras suyas, estaría decepcionado si no ganamos uno de los dos campeonatos. Entonces, Ferrari parece que tiene bastante claras sus cartas y va por todo este año. También te digo que no sería la primera pretemporada que parece que es así y luego pues no va la cosa por donde podía ir, pero... Sí que es cierto que Ferrari ha mostrado cambio, pero es que McLaren, por lo menos por lo que hemos visto en las fotos, también lo ha hecho. Y ha mostrado un cambio incluso más agresivo en cuanto, a la configuración. Puede ser que Ferrari también haya sido más conservador o que se haya perdido este step back. Esto es algo que sorprendió cuando vimos el coche de McLaren la semana pasada, que hasta yo, que soy un novel en todo esto de analizar cómo cambian los coches, me sorprendió bastante cómo había bajado todo el anclaje de la suspensión. La comparativa era como bastante heavy. Esto al final, la geometría esta de delante se configura de forma para favorecer el anti-dive, que es cuando frena básicamente que el coche se te hunda de delante. Entonces, cuanto más abajo en principio, más anti-dive das, pero llega un punto en el que puede ser hasta contraproducente, sino que el coche levante. Y eso algunos pilotos dicen que por sensaciones como que pierde sensación en la frenada. Entonces McLaren parece que ha buscado algo muy agresivo, Ferrari algo menos. Ya veremos. Esto al final es especulación y la semana que viene en los test veremos cómo está cada uno y dentro de un mes, menos de un mes, en Australia ya veremos quién está mejor, que si Pulro, que si no sé qué. Esto al final son muchas cosas. Pero sí que es cierto que McLaren, siendo que ya estaba en esta arquitectura, como que parece que haya querido decir, venga, pues vamos un paso más para allá con esto, vamos a ser más agresivos. Y a lo mejor Ferrari no ha buscado tanta, o no le hace falta. ¿Qué te iba a comentar también? Hemos visto cambios a nivel de rediseño de entradas de aire. Estas partes siempre las vemos como que van evolucionando. A veces tienen forma de cobra, otros tienen forma de P. Sí, realmente es un poco... Me llama la atención un poco porque ya estamos en el último año de reglamento, como hemos dicho, y vamos viendo cómo los equipos van cogiendo diseños de los otros. Y, por ejemplo, Mercedes fue el que empezó a usar más estas entradas de aquí en forma de P. McLaren y Ferrari ya las empezaron a incorporar el año pasado, pero este año... Pues ya lo vimos en McLaren la semana pasada, que estaba muy basada en lo que habíamos visto en Mercedes. Ferrari ha hecho un poco igual. Sí que es cierto que la parte de arriba es un poco más abierta, han estrechado un poco la entrada. Se ve, vamos, es que los pontones de Ferrari están súper diferentes a lo que vimos el año pasado. Lo que presentaron el año pasado, por supuesto, porque actualizaron el coche en Imola y es súper diferente. Pero ya con lo que vimos en Abu Dhabi, el coche está bastante cambiado y esto es una de las cosas principales que se les ve. Vamos, porque es algo como muy llamativo, es lo primero que llama la atención cuando ves el coche y dices, ostras, eso no era así antes. Otro tema importante, que siempre lo ha sido, o por lo menos en los últimos años de la Fórmula 1, que es el tema del alerón delantero. Un alerón delantero que por norma general es muy famoso porque si nos acordamos, fue la gran batalla que ha tenido el coche de Mercedes este último año.
o a lo mejor no tanto la batalla, porque la batalla estaba más relacionada a lo mejor con si podían poner o no poner los neumáticos en temperatura en una ventana concreta, pero sí que se comentó en su momento que esta parte del alerón delantero, si realmente la cuadrabas, podías hacer que esta ventana se expandiese y que por lo tanto también pudieses tener muchísimo mejor rendimiento, entrada en curva y demás. ¿Ha habido algún cambio en ese sentido? Claro, el tema del alerón delantero es un tema delicado. Hay un vídeo que hemos subido al canal explicando toda la flexión de los alerones, porque van a cambiar la normativa o los test de verificación de la FIA los cambian hasta el Gran Premio de España. Entonces puede que veamos un tipo de alerones los primeros 9 grandes premios y luego cambien. Realmente lo que hemos visto de Ferrari en este render y lo que hemos visto en Fiorano es que era una especificación del año pasado. Entonces, yo no sé si la mejora ha venido a nivel de composición de los materiales para trabajar esa flexión. En el vídeo lo explica un poco más cómo lo hacen, cómo juegan con la orientación de las láminas para darle más rigidez en una dirección y hacer que torsione de una forma o de otra. Yo no sé si la mejora del trabajo ha ido por ahí, porque sí que es cierto que Ferrari había desarrollado un alerón delantero para este principio de temporada y ahora con este cambio de reglamento de la FIA de última hora, pues han quedado como, wow, ¿y ahora qué? Volvemos un poco al alerón rígido. Entonces, de alerones tampoco se puede comentar mucho porque como los cambian tanto de carrera a carrera, a veces hacer un sobreanálisis tampoco lleva a ningún lado porque luego los test de Bahrein pueden traer otra cosa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya hemos visto un poco lo que es el análisis de la parte delantera. Entramos en la parte del medio. Otro tema muy importante que hemos tenido durante esta regulación es el tema de los pontones. Pontones, no pontones. ¿Qué ha cambiado respecto al coche del año pasado? Bueno, vista superior, claro, el problema es que al comparar esta vista superior lo he comparado con lo que presentaron el año pasado, no con lo que llegó a Abu Dhabi. No he encontrado como la misma foto tomada desde arriba y el coche ya había cambiado muchísimo en Abu Dhabi. Lo que llama la atención son dos cosas, o al menos a mí me ha llamado la atención dos cosas. Uno, que han recuperado como esa especie de bañeras, que ya en 2024, si te fijas, se intuye en esta parte como negra de aquí, como hace como esa cuenca. Sí. En el 2024, pues ahora como que lo han alargado hasta el principio. Me ha llamado la atención cómo Ferrari ha medio reciclado su concepto, sí que adoptó lo que hizo Red Bull, evidentemente, con el upwash y cortando por debajo y moviendo el flujo por ahí, pero como que ha reciclado un poco lo que había traído ya ellos en 2022 y que habían desechado en 2023. Y ahora apuestan como por abarcar todo el pontón. Entonces, me ha parecido llamativo. Y lo segundo es como que hay como un corte muy claro desde la parte más máxima de amplitud máxima hacia el inlet, hacia la entrada de aire, como que el corte es mucho más cónico, o sea, tiene un ángulo más marcado. Yo eso lo he visto y me ha llamado la atención. He estado buscando opiniones de gente que sabe mucho más que yo del tema y puede que sea algo relacionado a manejar mejor el flujo de aire que sale de la rueda delantera. Esto ya son puras especulaciones, pero sí que me ha parecido que era como un poco más agresivo. Entonces, simplemente era ese detalle. Tampoco hay mucha más cosa a comentar, pero lo de la bañera sí que me ha llamado la atención. Y creo que es algo bastante visual, ver esa cuenca ahí. Veremos cómo esto acaba repercutiendo. Ya hemos visto también a Red Bull incluso abandonar modelos de concepto y Ferrari y Mercedes más de lo mismo. Veremos cómo esto termina afectando a Ferrari. Después pasamos a esta zona de tapa de motor. Exacto. ¿Qué podemos ver aquí? Claro, esto llama la atención porque ves estas aberturas aquí como del radiador para sacar el aire. Esto es algo que ya usó Alpine el año pasado, o sea, Ferrari ha copiado a Alpine. Efecto Briatore, os lo he dicho siempre, efecto Briatore. Desde que está Briatore en Alpine, a Alpine se le copia. Y aquí vemos la consecuencia. Eso por un lado. Y han quitado la aleta de tiburón tan marcada que tenían con respecto a 2024. Creo que hay una imagen lateral de los dos. Sí, aquí, si te fijas, como que ahí han cortado, donde estaba el 55, como que está mucho más cortado. Han quitado esa aleta de tiburón. Y nada, aquí se puede ver más claramente cómo han trabajado más los pontones, cómo toda la zona de entrada para redirigir el flujo es mucho más abierta, mucho más limpia. Que esto también es algo que decía McLaren cuando han trabajado la tapa motor, de que querían limpiar aerodinámicamente. O sea, se ve muchísimo trabajo en esta zona de aquí. Luego que funcione o no, eso lo veremos la semana que viene. Y nada, si vuelves a lo de antes, hay un pequeño detalle que me lo he encontrado y me ha llamado un poco la atención. ¿Y te acuerdas que en Las Vegas probaron un suelo experimental? Sí. Que en unos test y luego como que lo dijeron, sí, nos ha gustado y bueno, tal. Entonces, el suelo de este año, pues es un poco una evolución de esto de ahí. Y este pequeño cambio, por ejemplo,
O sea, cuando probaron ese suelo, leí que en declaraciones suyas como que habían intentado trabajar mucho la parte de que conecta el suelo, la interacción entre el suelo y la rueda trasera, por todo lo que se genera ahí de turbulencia y tal. Y por ejemplo, mini cambios que han hecho es este agujero de aquí. Es que fíjate de dónde está el detalle en lo de los coches. Es que hay que ser muy friki. pero a mí estas cosas me flipan. Estas cosas, estos agujeros de aquí se llaman mouse hole. Agujero de ratón, lo digo en inglés porque mola muchísimo más. Y se utiliza básicamente para lanzar el flujo que pasa por ahí, alimentar los vórtices del difusor. El Fórmula 1 está lleno de aletas y agujeritos y ranuritas para generar vórtices y canalizar el flujo, ¿vale? Para que la superficie aerodinámica trabaje mejor. Hacen como paredes aerodinámicas, digamos, simplificando muchísimo el tema, ¿eh? Pues de esta forma lo que hacen es redirigir flujo desde delante para alimentar el vórtice que canaliza el aire del difusor. Y digo, locura. No sé, lo he encontrado y me ha flipado y digo, se lo tengo que contar a Jordi. Es increíble la de cosas que hay para... Y esto es un render. Bueno, la foto esa es de Fiorano, ¿eh? O sea, la foto Sí. de eso ya es, el agujero este sí que es no es del render solo. No. Y nada, me ha parecido curioso. No. Pero todo en general, es decir, también los agujeritos en la tapa del motor, y cómo después se van copiando todos los unos a los otros, y obviamente pues tienes que ¿Cómo cambiar... reciclan? Exacto, Sí, ¿cómo reciclan? tienes que cambiar las normas enteras, porque si no lo que tienes es que todo el mundo termina con el mismo coche, porque de una manera u otra, por mucho que seas ingeniero de un equipo o de otro, todos son exageradamente buenos y son capaces de copiarse y sacar el mismo diseño, no sé, es una pasada. La famosa convergencia. Al final siempre decimos que los diseños convergen, pues. Exacto. Y quedar un par de detalles, creo, por aquí. Sí, efectivamente. ¿Qué tenemos de nuevo en el Halo? Bueno, la famosa la aleta esta cobra que le llamaron el año pasado porque mola mogollón, que al final es lo que decía antes, para generar vórtices y tal, la siguen manteniendo. Y luego hay una cosa aquí, en lo que se llama el Bargeboard, esta de aquí, que es donde está WGV, VGW, perdón, que al final sirve un poco también esto para generar estos vórtices para sellar el suelo. Vale, pues Ferrari ha metido esta aleta de aquí, esta especie de alave que lo he marcado en la foto a la derecha en amarillo, que... ¿Por qué me he fijado? Ahora explico por qué me he fijado. Me he fijado porque el año pasado en Las Vegas, Red Bull... ¿Te acuerdas que Red Bull estuvo cortando con una Dremel el alerón trasero porque no tenían carga aerodinámica y tal? Vale, pues una cosa que pasó completamente desapercibida, porque todo el mundo nos reíamos un poco la situación, que era un poco rara. Vale, pues Red Bull montó este ala, que es la foto de después, la montó en Las Vegas y la quitó. Dijo, uff, esto va fatal. Entonces, Ferrari ha dicho, pues el ala para mí. Entonces la ha montado. Que no es que Red Bull inventara eso, o sea, esto se lleva haciendo siempre, pero simplemente me ha llamado la atención que justo hace 3 grandes premios o 2 grandes premios, Red Bull desechó esto y ahora Ferrari ha dicho, no, a mí esto me viene fantásticamente. Me ha llamado lo que decíamos antes, de cómo se van quitando diseños y tal. Esto es una curiosidad, la aplico simplemente. Esto son unos soportes que se empezaron desde 2022, como tienen la flexión del suelo y empezaban a generar porpoising, la FIA como que les dejó montar estos soportes. Y al final este soporte básicamente es un soporte metálico que lo que ayuda es controlar la flexión del suelo y que no flecte más, porque al cambiar la flexión puedes llegar a tocar, es cuando empieza a chocar el suelo y provoca el rebote y todo este problema. Me ha llamado la atención, porque en 2022 se usaban mucho, cada vez se ven menos, y me ha llamado la atención ver a Ferrari llevándolo. Que no quiere decir nada, que son unos tests, lo pueden llevar, estarán probando cosas. Pero simplemente he visto a gente que preguntaba, ¿y esto qué es? Esto forma parte del diseño y en principio simplemente es eso, un soporte metálico que se usa para los tests, estaban probando cosas, luego en carrera no creo que esté. Nos queda el alerón trasero. Nada, llama la atención que sea un alerón en V, que lo vimos con McLaren el año pasado, pero también he recuperado que hace 2 años, en 2022, lo montaron. Pero no quiero entrar mucho en alerones, porque lo que he dicho antes, como los cambian en cada gran premio y tal, de aquí a Australia, perdón, vete a saber. Muy bien, pues creo que eso es un poco todo. No sé si nos hemos dejado de comentar. Yo me he desahogado muchísimo. Yo me he desahogado muchísimo. Bueno, pues espero que todo el mundo haya aprendido, ¿vale? Con este mini curso del profesor Guille de aerodinámica de la Universidad de Smooth Operators. Aprendamos juntos esto. En fin. Bueno, os iremos trayendo más vídeos.
no hemos hecho, obviamente, porque tampoco hemos tenido tantísimo material que analizar de los otros coches que han salido ya, ¿vale? Recordemos que se han presentado tanto el McLaren, como también se ha presentado el Williams, y también se ha hecho correr el Haas, diría que no me dejo ninguno. Y tenemos este domingo Aston Martin, y como ya sabéis que somos, pues, alonsistas, también Smooth Operators viene de algún ¿Y sitio de más. strolistas? Exacto, pues... pues Racing Bulls ha corrido hoy, por cierto, también. es pero verdad. Es verdad, con el No lo coche, comentamos. con el coche tan bonito que tienen. Entonces, pues obviamente como los que somos, les vamos a dar el cariño y el amor que se merecen. Pero bueno, nos vamos viendo, ¿vale? Tenemos otros vídeos, tenemos otro contenido que crear y aún quedan algunas semanas, no muchas, para empezar por fin ya la temporada 2025, que sinceramente todo el mundo, y nosotros incluidos, tenemos muchísimas expectativas porque viniendo de donde veníamos en 2024, ojo con este año justo antes del cambio de normas. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.